Vale, Bueno, estamos. pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión del Seminario Permanente de Teoría de la Historia, que yo ya estaría quizás hasta proponiendo cambiarle el título, Teoría e Historia, no tanto Teoría de la Historia, que es como más limitado, y en realidad las sesiones han tenido pues, un sesgo bastante diverso, muy interesante, muy rico, y no es ahora una excepción con la presencia de la doctora Cristina Moyano, que va a presentarnos desde Santiago. ¿Estás en Santiago, verdad, Cristina? Perfecto. Un texto muy interesante, yo le decía muy ad hoc de la situación que se está viviendo, no solo en Chile, sino en varios países en América Latina, yo creo que en su conjunto, que lleva por título Un nuevo presente, las disputas interpretativas en torno al tiempo histórico Chile 2019-2021. Muy ubicado precisamente en esta dimensión del tiempo presente, muy presente, sin duda alguna. Pues muchas gracias, Cristina, bienvenida. Te doy de nueva cuenta las gracias por haber aceptado participar en esta sesión. Y adelante, Daniel. Bien, bien, voy a presentar un poco a Cristina, que tengo el agrado de conocer, de haber sido su alumno, la suerte de haber sido su alumno en el doctorado. Y bueno, decir un par de palabras, ¿no? Acerca de su trayectoria. Cristina es profesora licenciada y magíster en historia. También es doctora en historia por la Universidad de Chile. Sus líneas de investigación y publicaciones se han centrado en la historia política e intelectual contemporánea, especialmente en la historia de partidos de izquierda, redes sociales y cultura política en Chile reciente. Se ha desempeñado como docente en diversas universidades y actualmente es académica del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile y decana de la Facultad de Humanidades de la misma casa de estudios. El año 2009 publicó Mapu o La seducción del poder y la juventud. Un año después publicó su segundo libro, El Mapu durante la dictadura. Y recientemente, el año 2020, publicó junto al académico Mario Garcés, también de la Universidad de Santiago, el libro ONG en dictadura, conocimiento social, intelectuales y oposición política en el Chile de los 80. Los tres libros citados están publicados por Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Como decía, tuve el agrado de tener a Cristina como profesora en el doctorado y también como evaluadora de mi tesis doctoral, así que es un agrado académico y personal tenerte, Cristina, con nosotros. Gracias por aceptar la invitación y somos todos oídos. Bueno, muchas gracias por invitarme a este seminario que sigo comúnmente a través de las redes. No siempre puedo asistir a las sesiones presenciales por distintas razones y bueno, yo he compartido con ustedes un texto y quisiera más que referirme al texto que ustedes ya leyeron y que después podemos comentar sobre algunas reflexiones previas que están a la base de ese texto y que de alguna otra manera dialogan con los temas que articulan este seminario de teoría de la historia o teoría e historia, como dijo Fernando, que debía comenzar a llamarse. Eh, en primer lugar, indicarles que este texto se inscribe, sí, dentro de lo que uno puede denominar como la historia del tiempo presente, pero en realidad lo que a mí me preocupaba en este texto era respecto de cómo podemos estudiar o cómo se va construyendo socialmente el tiempo histórico presente. Entonces, más allá de ser un intento, digamos, porque no es una crónica del estallido social, este texto que yo les compartí es un poco dar cuenta de cómo la disputa por el tiempo, y particularmente por qué tiempo presente es el que estamos viviendo, es parte de una disputa que puede ser entendida como una disputa política en el Chile contemporáneo. Entonces, en primer lugar, creo que en Chile se está viviendo desde el año 2011 y hasta el día de hoy un proceso de desestructuración de la experiencia transicional, que es aquella que de alguna otra manera tenía como campo de experiencia, y aquí voy a ocupar las categorías coselequianas, como campo de experiencia, esa experiencia transicional tenía la lucha contra la dictadura
y como horizonte de expectativa la conquista de la democracia o el retorno a la democracia. Y dicho tiempo, ese tiempo se fue estructurando a la postre o articulándose como un registro cargado de incompletitud democrática, donde la democracia nunca llega, donde la democratización se pospone, lo que va generando una serie de malestares que se expresan esos malestares en una serie de narrativas que yo comento allí en el texto, pero que no se remontan al episodio del 2019, sino que las podemos rastrear incluso en la década de los 90, que van dando cuenta, por un lado, de un desacople entre lo político institucional y lo político social. No hay un acople muy, digamos, articulado. Y por otro lado, también un distanciamiento de las representaciones sociales que hacen representaciones socioculturales realizadas por las élites respecto de los sectores medios y populares, generando a la postre también una crisis de legitimidad sobre las instituciones políticas y sus mecanismos de resolución de conflictos. Desde el 2011, entonces, hasta la actualidad, y con un proceso constituyente que, aunque para mí haya terminado, digamos, el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, no ha terminado el proceso constituyente. De hecho, yo podría haber seguido incorporando iconografía a ese texto que les envié, porque hoy día en la mañana apareció todo mi barrio, que es el barrio donde vive el presidente de la República, lleno de estos chacones o pegatinas, digamos, importantes, donde a los grupos de acción popular, el GAP, llamaban, digamos, a estar atentos y a luchar contra el proceso constituyente que está proponiendo la élite política chilena. De manera de que seguimos en un proceso, en un momento constituyente que no ha terminado. Y en ese proceso, hasta, por eso digo hasta la actualidad, la experiencia societal que parece instalarse en las narrativas sociopolíticas de diversos intelectuales críticos a la transición, en los partidos políticos de izquierda y en distintos movimientos sociales, es el tiempo de la postdictadura, concebido como un tiempo que sigue a la dictadura y en cuya sombra parece aún habitarse. En el entendido que, como dice Miguel Valderrama, el prefijo post comporta una noción de temporalidad donde pasado, presente y futuro se confunden y anulan en la memoria intemporal de un presente desprovisto de horizonte, de mundo, de representación. Entonces, como diría Prost, vivimos un presente particular, porque resulta extremadamente raro, y aquí voy a citar a Prost, que los contemporáneos de una época sean conscientes de la originalidad del periodo en que están viviendo para darle al momento en que viven, en ese mismo momento, una nominación, un nombre. Y creo que en ese sentido el tiempo contemporáneo, el tiempo presente, ha operado como un objeto de lucha, una herramienta política de ingeniería social y de proyección de un régimen de temporalidad. En ese sentido, mi preocupación particular por la construcción social del tiempo presente está en estrecha relación con la comprensión del cambio social, pero también por cómo opera políticamente el uso del tiempo en tanto disposición de posibilidades históricas, o en otras palabras, cómo se estructura el campo de experiencia y el horizonte de expectativas. Detrás de toda noción de tiempo se configura una experiencia y una narración del mismo, lo que permite situarnos intersubjetivamente en el mundo y desde allí configurar las disputas de cómo se va a organizar e interrelacionar el pasado y el futuro. En palabras de Gurevich, las representaciones del tiempo son componentes esenciales de la conciencia social, cuya estructura refleja los ritmos y cadencias que marcan la evolución de la sociedad y de la cultura. Sin duda, por cierto, que el momento más icónico de esta reflexión es el que está puesto en el texto que yo les compartí sobre la disputa del tiempo, estuvo contenida en la consigna o en la metáfora que organiza y que le dio un poco sentido temporal al estallido del 18 de octubre del 2019,
que es esta metáfora de no son 30 pesos, son 30 años. Dicha metáfora temporal implicó la yuxtaposición de los tiempos sincrónicos de la protesta y las diacronías que trataban de entregarle un sentido político a la disputa por el presente. Múltiples demandas y diversos actores se autoconvocaron para protestar en espacios locales, construyendo una intersubjetividad que se propuso abolir los cimientos institucionales de ese tiempo que no pasaba, como diría Rousseau, y que tenía a su base la constitución política de la nación. De allí que hasta la actualidad el tiempo y la temporalización ha sido un objeto central del debate político, y desde esa perspectiva creemos que este texto puede colaborar a comprender aquello que apareció como tan incomprensible o inadvertido para las élites políticas y que todavía tiene un carácter abierto respecto del presente futuro, particularmente a partir de lo que ocurrió el 18 de octubre. Y por ello, lo relevante de trabajar historiográficamente con la idea de una cronología inversa para determinar, digamos, dónde, si se inició o no se inició un nuevo tiempo presente a partir de ese estallido del 18 de octubre. Y en ese sentido creo que el debate sobre el tiempo, la temporalidad y la historicidad no remite solo al campo de la teoría de la historia, sino que también puede ser objeto de una nueva historia política si se parte de las premisas de que el tiempo no es una sucesión temporal de eventos, sino que más bien un ordenamiento societal y cultural que implica el ejercicio de poder de representación de la situación contemporánea, organizando los regímenes de relación con el pasado y el futuro, y por ende interpreta, interpela y condiciona parte de nuestra inteligibilidad del ser y estar en el mundo. Como nos plantea o nos sugiere Hartog, parte de las disputas políticas han estado precisamente en la temporalización del tiempo. Y aunque han variado las modalidades que tuvieron los grupos humanos para operar con el tiempo, y estoy citando aquí al autor, y para transformar el tiempo, y múltiples fueron las formas de escudriñarlo, de controlarlo, de enrolarlo, de suspenderlo, suprimirlo, o al menos intentar todo eso, debatiéndose en conflictos de intereses y luchas de poder inevitablemente enfrentadas a la muerte de todos y cada uno de sus integrantes, nos parece relevante resaltar que el tiempo histórico lo establece la política, que la cuestión temporal no es neutral y que está determinado por los proyectos políticos particulares de cada época. Razón por lo que, citando a Eras, es posible pensar también que lo político, entendido como el entramado de poder y sus expresiones institucionales prevalecientes en distintas épocas históricas, ha sido el producto de determinadas experiencias de tiempo y que éstas han moldeado las conciencias y culturas de hombres y mujeres en el curso de su experiencia humana. Así, por lo tanto, el despliegue del tiempo incluye múltiples indicaciones irregulares de tiempo y estratos que derivan en una amplia gama de experiencias porque se realiza en distintos planos y niveles y se organiza como una extensión topológica de geometría variable. Con todo, su normalización, inscripción e interpretación no es solo monopolio de los historiadores, más aún en una sociedad calificada por Hartog como presentista, en la que el tiempo es disputado por distintos otros actores, como lo pudieron ver ustedes en los artículos, que es en el artículo que les compartí, donde hacía una secuencia entre la narrativa intelectual, la iconografía del registro del 18 de octubre y las redes sociales de determinados líderes políticos contemporáneos. Dentro de los tiempos históricos, nos interesa en particular el tiempo presente porque nos parece que es un régimen temporal que está abierto tanto al pasado como al futuro y que, tal como lo plantea Facio y Koselleck, posee duración. Y en ese sentido es un punto imaginario sobre un eje temporal imaginario, abierto en sus extremos y que actúa como punto de confluencia donde el futuro se convierte en pasado, dice Koselleck, citándolo textualmente.
Lo anterior, por lo tanto, implica que en sociedades como la nuestra, la condición contemporánea solo existe en la conjunción con elementos de pasados y de otros futuros. Y este vínculo con otros registros temporales conduce a la conclusión de que el presente no es sinónimo de actualidad, pues mientras esta última presenta una coyuntura en la cual prima la inmediatez, el tiempo corto y fugaz, el presente engloba una extensión diacrónica. Y es sobre esa extensión diacrónica donde yo creo que uno puede observar elementos importantes de disputa e interacción generacional conflictiva en el Chile que estamos viviendo hoy día o en el presente contemporáneo que está viviendo Chile. De esta forma, el presente se estructura como un punto donde giran pasado y futuro, representando una estructura cultural y por ende en permanente construcción, una disputa que está abierta a la confrontación de sincrónicos campos de experiencia que pretenden organizar los horizontes de futuro. Y en particular, nos interesa resaltar que esas disputas son formas particulares de luchas políticas, en tanto procesos de ordenamiento de inteligibilidad de lo social, lo que implica que en el presente existe un buen número de situaciones pasadas sobre las cuales todavía se puede reaccionar, dice Facio, y que por tanto y a su manera sigue participando en la modelación del presente y de la otra, que también participa en un futuro, el cual interviene figurativamente como aquella línea en el horizonte, como un futuro presentizado, donde se realizan las esperanzas, los riesgos, los pronósticos y los anhelos. La determinación del presente histórico, por lo tanto, es inverso a la cronología, ya que es a partir de los tipos de sociedad y del momento en el que se encuentra el observador o observadora, en conjunto con la inmediatez que estructura el germen que determinan los contornos de ese intervalo de tiempo, donde se van dibujando unas fronteras cronológicas que no se establecen de una vez para siempre, sino que se transforman a medida que la actualidad va experimentando cambios profundos y radicales y que mantienen un pasado en interacción permanente con lo coetáneo, aunque su inscripción sea compleja de administrar a modos de pasados que no pasan o que nos pesan, pero cuya presencia y sentido está siempre sujeta a un tema que a mí me interesa en particular y que estoy trabajando, a la interacción generacional de las distintas experiencias que conviven en este tiempo. Y este tiempo me parece a mí que si bien algunos como Hartog han denominado un nuevo régimen de historicidad, me parece interesante rescatar la idea de Nora Rabotnikov, que prefiere conceptualizar este presentismo o este momento de tiempo presente como un clima cultural de época que supondría, y me parece que aquí me voy a detener en una cita larga de ella, que supone varios elementos que nos podrían ayudar a comprender este presente que estamos debatiendo a partir del texto que les compartí. En primer lugar, una ruptura del enlace con el espacio de experiencia de las generaciones anteriores. Se trataría de una distancia temporal corta, una o dos generaciones, pero radical en términos de continuidad de la experiencia. Me parece que eso es muy interesante porque es muy difícil esa idea de diálogo intergeneracional o que la experiencia generacional mía tenga sentido para la generación de los jóvenes hoy día, ¿ya? Eso me parece que es muy interesante, esa ruptura. El segundo es el estrechamiento del horizonte de expectativas o la difuminación del futuro en la contingencia y el riesgo, como otra característica de este momento cultural. El debilitamiento como tercera característica de la conciencia histórica. Todo es nuevo y al mismo tiempo fue desde siempre así, dice Nora Rabotnikov. Un cuarto elemento dice relación con la imposición de lo urgente, lo apremiante, lo que está delante de nosotros como molde de nuestra sensibilidad. En quinto lugar, llevar al límite la lógica del acontecimiento contemporáneo que se muestra tras ocurre, se historiza y mientras transcurre, también se conmemora. Y eso nosotros lo hemos vivido en estos últimos 3 años, pero de manera muy intensa. Y como séptimo punto, la idea de una doble deuda hacia el futuro, con las generaciones por venir,
que conduce al catastrofismo o el trabajo sobre la incertidumbre, y hacia el pasado canalizada por medio de la memoria. Creo que estos rasgos temporales que Nora Rabotnikov, a mí me parece, definen muy bien este tiempo presente o el presentismo del que habla, del que estudia, digamos, François Hartog, se cruzan con los cambios en la política y lo político, marcados por una disonancia entre la experiencia cotidiana y la experiencia de la élite política, en la que la aparición de nuevos actores disputando el campo de lo público y los horizontes de futuro va a implicar una negación de la experiencia política de los viejos actores del sistema. Cuando yo escribí esta presentación, estaba justo en el momento en que uno de los líderes de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, hizo toda una reflexión respecto incluso de la superioridad moral de la generación de ellos respecto de la generación pasada, y por lo tanto la negación como una experiencia significativa de los viejos actores del sistema. Pero ha sido también la irrupción de ambientalistas, de feministas, de deudores habitacionales, de estudiantes, de pobladores, entre otros. La experiencia de lo político en esta época parece no acumularse, se refina, se traduce o se gana, sino que la experiencia irrumpe, genera asombro por sorpresa, dice Rabotnikov, a los propios actores, y es en esencia desvelación. No hunde sus raíces en el pasado, aunque la subentienda una narrativa de las injusticias del pasado, porque es en principio un rechazo en el presente lo que detona esa experiencia de actuar juntos. La presencia del pasado es en todo caso más compleja que la invocación a una cierta tradición o la recuperación de un estado de cosas trastornado por la crisis, porque esa presencia del pasado, se dice, no suma y en cambio divide. Y las iconografías que yo traté de presentar en el texto son una expresión de esos saltos en el tiempo, más que necesariamente una continuidad de experiencias sumativas que permitirían comprender el Chile contemporáneo. Solo en ese contexto, por lo tanto, cobra sentido histórico, por ejemplo, la metáfora de los 30 años y el itinerario institucional de resolución del conflicto mediante un cambio constitucional que pretende, o pretendía, o yo creo que todavía lo pretende, refundar las bases de un orden social que ya no puede remontarse a pasados añorados ni a aquellos que se instituyeron como jaulas de hierro para cambios más sustantivos. Dado lo anterior, es que en este texto que ustedes leyeron nos propusimos abordar la idea de que los acontecimientos sociales e individuales marcan la vida de acuerdo con el significado que se les atribuye, convirtiéndose en formas de expresar el carácter temporal de la vida social al dar origen a cambios. Y la gente que los produce y que es afectada por ellos los construye como marcadores temporales. Las transformaciones societales, por tanto, afectan nuestro comportamiento de tal manera que generamos creencias respecto de ellas y construimos socialmente un sentido temporal que confiere continuidad a esas mutaciones, pero que es un sentido absolutamente construido. En suma, el tiempo se construye en esa intersubjetividad, en ese espacio en el cual lo social y lo individual vienen a ser uno a través de la creación de significados, a través de los procesos de significación. Un proceso que es conflictivo, producto de los procesos de interacción generacional y de las disputas cronopolíticas, que es algo que también intento desarrollar en este texto. Y dentro de las huellas de esas disputas, y aquí cierro mi presentación para que podamos conversar sobre el artículo, en este artículo yo trabajé con 3 registros de huellas de esta problemática que vine a relatarles. Uno, que son las representaciones iconográficas populares que fueron tomadas en el momento del estallido social y creo que representan muy bien, valga la redundancia, el ejercicio en que distintos actores sociales, anónimos, muchos de ellos, hicieron un ejercicio de toma de la nominación del tiempo. O sea, se tomaron la capacidad de darle un ordenamiento a acontecimientos y a fenómenos que no tenían por qué tener esa secuencia temporal. Es decir, esa idea de remitir a Pinochet o hacer estos saltos
en una continuidad entre Pinochet, Elwin, y etcétera, los presidentes, por ejemplo, no es algo que estuviera predefinido a priori, fue parte, digamos, de la disputa respecto de qué tiempo era el que estaba terminando con el estallido social del 2018. En segundo lugar, trabajé con mucho más en otro artículo que está publicado en la revista de la Universidad de Concepción, de Historia de la Universidad de Concepción, con las narrativas intelectuales, particularmente las últimas, las que uno puede denominar como ensayos urgentes, que son un conjunto de narrativas intelectuales destinadas a tratar también de disputar políticamente el acontecimiento. En Chile hubo una gran disputa respecto de cómo llamar al episodio ocurrido el 18 de octubre, estallido, revuelta, desborde, rebelión, y esas categorías son categorías temporales que de alguna otra manera dan cuenta de que si lo entendíamos de una u otra forma, estábamos también tratando de darle una explicación temporal al fenómeno. Y en tercer lugar, trabajé con el concepto de tiempo que podía pesquisarse en la inmediatez de las redes sociales, que es uno de los principales insumos o de los cuales los actuales líderes políticos de esta nueva generación hacen su expresión o participación en el escenario de lo público. Y fue básicamente utilizando lo que ellos publicaban a través de Twitter, que tiene, digamos, cosas buenas y cosas malas. Yo no lo uso, pero como fuente historiográfica está buena porque Twitter se puede rastrear hasta el final. De ahí la problemática para varios de que lo que escribiste en Twitter no se borra, eso es verdad, queda ese registro allí, y entonces es bien interesante de poder trabajarlo como una fuente de lo inmediato, del registro de lo inmediato, de la impresión de lo inmediato, por mucho que tenga pocos caracteres. Y con esas tres huellas traté, digamos, de dar cuenta de cómo en el estallido social o en el desborde o en la revuelta o en la rebelión del 18 de octubre del 2022 y hasta el día actual, ha habido en Chile un gran debate político popular, mesocrático, pero también de las élites respecto del tiempo, de qué tiempo es el que estamos viviendo, qué tiempo es el que estamos cerrando o qué tiempo es el que se está inaugurando. Y sobre eso es el artículo que les compartí y que espero podamos ahora conversar. Muchas gracias. Fantástico. Gracias, gracias Cristina. Muy clara tu exposición. La dinámica que tenemos siempre, Cristina, es pregunta-respuesta. No sé si te parece, ¿sí? Entonces damos la palabra para quienes quieren preguntar, comentar, ¿cierto? El texto y lo que nos ha comentado Cristina. Quiero preguntar si es posible que en este espacio virtual se pueda fumar o no. Quiero preguntar porque me han censurado en otro espacio. No, nunca nos habían preguntado, pero eso, Ah, ya. eso no queda en tu metro Ah, cuadrado. ok, No hay problema. gracias. Somos la minoría más castigada ya. Sí, por eso pregunto. De hecho, me censuraron en la universidad, me bajaron entonces digo, mejor pregunto y así fumo tranquila. No, adelante, Sí, adelante. Ahógate Adelante, gracias. solita Cristina. nomás, Cristina. Por eso que Bien. aquí no molesto a nadie. Pero bueno, en fin, es más, si alguien se quiere tomar una copa de vino, un whisky, no hay ningún problema. O mezcal. Coca-Cola, pero. A la compartieran, digo, pero no, tampoco se puede, pero bueno. Yo no sé Gracias. si pueda empezar, Obvio, Daniel, o obvio. es mucho abuso de mi parte ya sobre... No, Siempre, no. siempre abusas, así que sigue, ¿no? Dale. Bueno, un abuso más ya, no sé, Iván. A ver, quisiera un poco dar la vuelta al planteamiento que Cristina nos expuso y que está evidentemente manifiesto, desarrollado de una manera muy interesante, incluso que provoca a pensar cuestiones, darle un poco la vuelta a la cuestión de la disputa por el tiempo, a la disputa sociopolítica por el tiempo, podemos decirlo así. Eh,
con una idea que entresacado de otros autores, en este caso de Michel de Certeau, perdón otra vez esas referencias, y es que la historia generalmente se ha definido desde el siglo XIX como una historia del pasado. Y uno leyendo los textos de Michel de Certeau, particularmente la escritura de la historia, ese gran texto, y un capítulo que lleva por título La operación historiográfica, si más bien la historia debe describirse en términos de una ciencia necesariamente del presente, no tanto del pasado. Claro, construye referencias del pasado, pero sus condicionantes epistémicos de cualquier tipo, incluso en términos escriturísticos, discursivos, tiene esta dimensión innegablemente del presente, digamos, está anclada en el presente, incluso pareciera tender a problematizar el presente. Y escuchando recordando unas lecturas previas de hace varios años, no quiero cuantificar cuántos, pero ya varios de mis lecturas de hace 10 años, sobre todo de Jürgen Habermas, él hacía un llamamiento, hace ya más de 30 años son sus textos al que me estoy refiriendo, creo que es Conocimiento de Interés, un texto y hablaba de una necesaria repolitización de la ciencia, que su discusión estaba mucho en ese momento respecto a la imagen de ciencia legada por el neopositivismo y por el positivismo y el empirismo, por toda la cuestión empirista. Nos hablaba de una necesaria repolitización del conocimiento científico en general, no solo de las ciencias sociales, sino de las ciencias en general. Me voy a permitir citar, si tú me lo permites, Cristina, a un autor que para nada está relacionado con la discusión historiográfica, porque ahora me ha interesado estudiar el problema del tiempo planteado desde la física moderna, particularmente desde la mecánica cuántica, y esta idea de flecha del tiempo. Entonces tengo aquí un libro que precisamente se llama La flecha del tiempo, y cuyo prólogo es de Ilia Prigogine, que fue Premio Nobel de Química en 1977. Y simplemente esta cita me interesaría plantear aquí. Escribe Ilia Prigogine: existe un sentimiento creciente de que la ciencia como empresa universal, unificada y objetiva ya ha pasado. Si la ciencia no habla de leyes extrahistóricas, universales, sino que en lugar de ello es social, temporal y local, entonces no hay modo de hablar de un algo real más allá de la ciencia que la ciencia meramente refleja. Esta afirmación opone leyes extrahistóricas al conocimiento temporal, como el que plantea la física. En realidad, la ciencia, y aquí está lo interesante, está redescubriendo el tiempo, y en cierto sentido esto marca un final de la concepción clásica de la ciencia. Y pregunta, que es una pregunta realmente que confronta, ¿marcará un final de la ciencia propiamente dicha? Digamos, esta problemática del tiempo marcará un final y dará un inicio, no solo del modelo clásico de ciencia, sino de la ciencia propiamente dicha. Y esto, a ver, lo que está ahí planteado es que debemos confrontarnos con la condición sociopolítica de nuestros saberes y de nuestras ciencias, de nuestras disciplinas científicas. Si lo que se ha ocultado, según Michel de Certeau, es que no hay lugar social del saber, digamos que el saber no puede darse en el aire, sino que se da a partir de un lugar social específico y que está tensado por cuestiones de orden político. De hecho, la academia para él es una estructura política necesariamente que plantea tensiones, redistribución, división del trabajo, qué sé yo, dice Michel de Certeau. Entonces, quizás lo que haga falta en ese sentido es también cómo esta presión respecto al momento presente y esta disputa por el tiempo presente implica también redimensionar la situación política específica de nuestra propia disciplina, es decir, de la propia historiografía, ¿no? Entonces esto implicaría, como decía precisamente Jürgen Habermas, repolitizar nuestros saberes y nuestras ciencias. Y esto implicaría entonces precisamente esta dimensión presente que pareciera ser determinante en el caso de la propia historiografía. Ahí esta disputa está desde hace mucho tiempo, yo diría, desde la fundación moderna de la historiografía, desde el siglo XIX, cuando encuentra sus espacios académicos como las instituciones, las universidades, los departamentos de historia, etcétera, que son espacios sociopolíticos, innegablemente. Entonces, el saber histórico, eso es lo que nos falta por repensar,
en qué condiciones, digamos, toda representación del pasado, producto de la historiografía, independientemente de la rama historiográfica de que se trate, no está también influenciado directamente por esta situación política específica en la que se construye toda representación del pasado, incluyendo la que ofrecen los historiadores. Perdón si me extendí mucho, pero eso es todo. Eso es lo que quería comentar. A ver cuál es tu opinión, Cristina. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo respecto tanto de las condicionantes epistémicas del presente respecto de el ejercicio historiográfico, pero quisiera resaltar, o sea, lo comparto, de hecho creo que cuando hacemos historia del presente, la dimensión política de la historia es quizá la más declarada de toda la historiografía, ¿sí? No creo que las otras historiografías tengan ausente, digamos, ese campo, solo que en la historiografía del tiempo presente eso se hace declarado, evidente y de alguna otra manera no se esconde o no se encubre. Pero creo que una cuestión interesante es reconociendo esto como una cuestión, podríamos decir, propia del saber científico o no científico, eh, ¿qué rol o qué papel tiene performáticamente las narrativas intelectuales? Y por eso yo, en general, no trato de no hablar de la ciencia, aunque la ciencia tiene performatividad, trato de hablar de narrativas intelectuales para que quepa un grupo un poco más amplio, porque después viene la descalificación de que esto es ensayo, esto no es ciencia, esto no es investigación científica, esto es opinología, etcétera. Pero claramente creo que falta, digamos, un estudio más sistemático respecto de momentos en nuestra historia donde han habido disputas intelectuales agudas sobre el tiempo. Yo creo que eso no pasa en todas las épocas históricas. O no, digamos, creo que hoy día estamos viviendo un debate muy intenso sobre el tiempo presente y también se vivió a comienzos del siglo XX, también se vivió en la década de los 60. Entonces, sería interesante ahí tomar, yo por eso digo, yo no hago teoría de la historia, sino que hago un ingreso historiográfico a estas reflexiones donde la teoría de la historia se volvió relevante para darle, por ejemplo, incluso darle legitimidad a determinados proyectos políticos, a determinadas formas de imaginar el futuro, etcétera. Entonces, yo comparto contigo esta idea y creo que deberíamos poner mucha más atención a lo performático que suele ser o que puede ser una narrativa intelectual y en este caso integra aquí también a la historiografía. Porque en el trabajo este que yo comento que hice y que se publicó en la revista de la Universidad de Concepción, yo hago una cronología de las narrativas del malestar, que, por ejemplo, son ensayos sociopolíticos, algunos de carácter historiográfico, que van tratando de nominar, por ejemplo, la experiencia de la transición en Chile. Y en esas narrativas casi no hay ninguna que sea positiva respecto de la transición. Y más allá de que, digamos, en el 2018 alguien esté citando, por ejemplo, la tesis de Mulián sobre Chile, anatomía de un mito, es indesmentible, por ejemplo, que en la iconografía, que en las referencias de las conversaciones, esté esa interpretación respecto de la democracia gatopardista o la democracia inconclusa, o ya voy a citar a otros autores, la idea de la semisoberanía, o lo que planteó incluso Gabriel Salazar en sus textos a partir del 2006. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? De que si bien uno no puede establecer una relación causal de un conjunto de narrativas que tratan de disputar el tiempo y que eso genere de seguidillas una revuelta social que tenga el tiempo como un elemento central en su disputa, sí es posible establecer que hay una performatividad en la manera de cómo la ciencia, de alguna otra manera, y las narrativas intelectuales más en particular, y la historia, va marcando nuestras representaciones del presente sobre el pasado. Y eso, como condición epistémica, está siempre presente, pero no siempre gatilla
movilizaciones sociales, como las que estamos viviendo en el mundo contemporáneo. Entonces lo interesante sería hacerse la pregunta, ¿por qué hoy? ¿Por qué no hace 20 años atrás? ¿O por qué no hace 40? ¿Sí? ¿O por qué sí hace 40 o 50 años atrás? Porque no todo, y por eso citaba Prost, de que hay ciertos momentos históricos, ciertos presentes, donde los intelectuales, los historiadores, hay como una coincidencia respecto de la preocupación por nominar el tiempo que se está viviendo. Y eso no ocurre siempre. Sí, quizás en este grupo de teoría de la historia sí nos estemos permanentemente preocupados por el tiempo, pero eso somos cuántos, somos 18 conectados y algunos que nos verán después por YouTube. Pero no es una preocupación, digamos, podríamos decir, sociopolítica permanente. En determinados momentos se convierte en una preocupación sociopolítica y gatilla movilizaciones, la disputa por el tiempo, porque no es una disputa respecto solo al momento en que se vive, sino que cómo organizo mi relación con el pasado. Si mi relación con el pasado es ultra crítica, se construye un futuro distinto. Y eso gatilla, digamos, movilizaciones y por lo tanto efectos sociopolíticos que a mí me parece que son interesantes de discutir. Así que creo que esa repolitización de la ciencia es algo que nosotros deberíamos reivindicar, como, no como parte, digamos, de la eliminación del modelo de la ciencia. Yo creo que la ciencia siempre ha sido una herramienta política, de alguna manera también lo reflexionaba así en los años 70, perdón, Michel Foucault, sobre esta epistemes de la verdad, y la ciencia se convirtió en ese régimen de verdad, y eso es un ejercicio, digamos, político sobre los cuerpos, sobre las representaciones de la realidad, entre otras cosas. Gracias, Cristina. ¿Quién dijo yo? Anímense. A ver, Levanto la mano. María Elisa. Sí, escuchaste cómo levanto la mano. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por tu presentación. Como siempre, muy, muy interesante escucharte. Desde que nos conocimos es para mí un placer saber en qué estás trabajando. Entiendo lo que nos has planteado acá, pero me surge una duda que también me ha tocado lidiar de repente con los estudiantes. ¿Cómo entender o cómo considerar, por ejemplo, el análisis de una narrativa intelectual escrita a conciencia y el análisis de una iconografía inmediata, de un Twitter, por ejemplo? ¿Cómo trabajamos estos dos tipos de fuentes en que probablemente la segunda, digo yo, está más plasmada de emocionalidad que la primera? Entonces, estamos hablando como de dos niveles de fuentes primarias. ¿Puedo mezclarlas? ¿Crees tú que por este mismo factor del tiempo las puedo mezclar? Porque si a mí me parece que el Twitter y estas iconografías que luego desaparecen están cargadas de una emocionalidad que la da ese tiempo presente exacto, versus estas otras, estas narrativas intelectuales que son probablemente muy pensadas, muy analizadas. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, en primer lugar, un gusto, Elisa. Hace tiempo que no nos veíamos. No vamos a decir cuántos años que nos conocemos, porque eso me hace sentir muy vieja, pero te digo que te ves estupenda, así que no pasan los años por ti. Decir primero que, a ver, en el ejercicio que hice en este trabajo, trabajé con un tipo de narrativa intelectual en particular que denominé los ensayos urgentes, es decir, ensayos que se escribieron como al alero del propio estallido y que se publicaron entre el 2018 y el 2019. Y eso es y si tú miras, por ejemplo, el texto de Siete Cabezas o el texto del Big Bang de Alberto Mayol y otros, tú ves
algunas reiteraciones de algunas hipótesis que estaban presentes previamente, pero también están cargados de una emocionalidad y de una necesidad urgente de dejar un registro intelectual sobre lo que está ocurriendo. Eso no pasa con todo tipo de narrativa. Es decir, quiero hacer la diferencia respecto de este texto que mencioné, que publiqué en la Universidad de Concepción, que son las narrativas del malestar, que son narrativas que se inscriben en la década de los 90 y que son narrativas que no nacieron al alero ni de una movilización estudiantil, ni de un reclamo por la AFP, que son narrativas mucho más, como tú dices, más reflexionadas o más pensadas, y que tienen un punto como culmine, que es el año 98, y yo les denominé narrativa de malestar, no fue un invento mío, sí, ese fue el nombre que le puso el PNUD a ese momento como de malestares que se estaban viviendo en la sociedad chilena. Entonces, no es a esas narrativas a las que yo me refiero en el artículo que ustedes leyeron, sino que a las narrativas que se escriben en ese momento inmediato. De hecho, en el libro Siete Cabezas o en el Big Bang de Mayol u otros, digamos, porque yo conté, ahí menciono algunos que da cuenta Martuchelli, que les pone como en una categoría distinta, como del análisis más sociológico, pero en realidad hay mucha narrativa, mucha, incluso registro fotográfico hecho libro para evitar que como que el momento pasara, ¿sí? Entonces, creo que en ese sentido, más allá de que haya sido publicado en formato de libro, presentado como libro, etcétera, está cargado también de esta necesidad de escriturar lo inmediato. Entonces está esta escritura de lo inmediato en formato de libro, que igual podemos hacer toda una discusión respecto de el libro, por ejemplo, de Tironi, El Desborde, que está escrito así, terminado el 18 de octubre, un par de meses después, es una columna, digamos, larga. Es ese texto de Tironi. Y con letra grande, con harto espacio y 100 páginas. ¿Sí? Y uno dice, ah, que hay algo más pensado, ¿no? Es una columna larga que si uno lo ha leído en las columnas que escriben el Mercurio, en realidad viene como tomado, y es la necesidad de algunos intelectuales de dejar registro del momento histórico en que se está viviendo. No vamos a ver esto, por ejemplo, en otros autores que se tomaron un poco más de tiempo para escribir, porque el estallido social sigue siendo objeto, digamos, de debate, pero yo me refería aquí a este tipo de narrativa que implica básicamente el proceso de escritura y producción, y para eso obviamente hay que tener redes, hay que tener, digamos, un editor, una fuente editorial, porque también hay todo un proceso respecto del que se escribe y que el libro salga, y eso obviamente toma mucho más tiempo, digamos, en unidades, que escribir un Twitter o hacer un afiche y ponerlo en la calle. Sin embargo, trabajé con tres tipos de fuentes que daban cuenta del momento, de este momentum, que igual es un momentum extendido, porque no es solo el 18 de octubre, o sea, el 18 de octubre nadie sacó un libro, porque no, sería ridículo, digamos, excepto algunos que dijeron que lo habían previsto, no sé, como 10 años antes, que venían preconizando el derrumbe del modelo. La verdad es que hay distintos tipos de inmediatez, y en la escritura académica o intelectual, esa inmediatez no tomó más de 6 meses. Son libros que se escribieron en ese contexto, y por lo tanto fueron escritos por el peso de la coyuntura sobre ello. Y creo que están tan cargados de emocionalidad como el registro en Twitter o el registro, digamos, fotográfico, solo que hay que leerlo con cautelas distintas. Es decir, el uno es mucho más, el registro iconográfico está más lleno de símbolos, hay que tratar de desentrañar, muchas veces tenemos que ser capaces de entender qué figuras son las que están allí. Por ejemplo, muchos jóvenes como mis hijos, se les perdían algunas imágenes. ¿Quién era este señor? Era Patricio Aylwin, no estaba en su registro de memoria, ya estoy hablando de jóvenes de 20 años. Y Pinochet sí lo tenían en su cabeza, pero había otros que se les perdían. Frei Cristalio tampoco está en su memoria inmediata. Entonces, digo, esto juega con
la inmediatez del Twitter, que es un registro distinto de alguien que está queriendo participar de un debate de lo público simulado, como es el ambiente Twitter, y la narrativa intelectual. Pero yo traté de que todas esas estuvieran inscritas en un tiempo más o menos cercano, porque podría haber tomado narrativas más contemporáneas sobre el 2019, pero esas incluso ya son reflexivas sobre lo que se escribió en ese periodo. Entonces creo que son tipos de fuentes distintas que dan cuenta de cómo se está disputando el tiempo en tres ambientes distintos. Uno, el de líderes políticos que hacen, hacen su acción política a través de Twitter, que uno podría discutirlo, podemos decir así no se debate políticamente. Yo no quiero entrar en esa discusión, cuán profundo es o no la discusión que se hace a través de esta red social, pero es una red social que claramente marca tendencia, se pone en las noticias, lo que dijo, lo que no dijo, la respuesta, lo que retuiteó, etcétera. Y ya vemos lo relevante que es. Yo no sé si pasa lo mismo en México, por ejemplo, pero, le pregunto a los colegas mexicanos, pero aquí es tan fuerte el peso de esta red social que a este gobierno le ha costado incluso, por ejemplo, tener que sacar subsecretario, poner en riesgo por escribir algo contra los torniquetes, contra los carabineros, etc. Y entonces podemos decir, no es parte del debate político, pero yo encuentro que sí, si se ocupa para eso, sí forma parte del mismo. Y por otro lado, esta otra fuente, que era la fuente iconográfica, que además tenía una particularidad, que aparte de ser iconográfica y por tanto cargada de un simbolismo que tenía que poder leerse, mirarse a la pasada y comprenderse rápidamente, tenía otra cosa distinta del Twitter y de la fuente escrita, y es que sobre cada uno de esos afiches se fue pegando otro afiche. Entonces, ese afiche estaba como dispuesto a desaparecer. Y por eso permanentemente había pegatina ahí en estas fotos que yo les mostré, están todas cercanas al GAM, de la Plaza Italia, o de la Plaza Dignidad, como quieran llamar ustedes, zona cero, y estaban casi siempre en la misma esquina las imágenes puestas sobre la disputa respecto del tiempo, que no era lo mismo, porque hay otra serie de pegatinas que daban más cuenta de la demanda social contra la AFP, etcétera, pero estas eran pegatinas que tenían que ver como con la disputa temporal. Entonces, y eran afiches que no tenían una gran calidad, digamos, porque no estaban dispuestas a permanecer. Entonces, también hubo gente que hizo, de hecho, esto ocurrió en octubre, en diciembre, hay un fotógrafo que hizo un primer registro de esto y lo sacó como libro. Y yo no lo regalaba para la Navidad como objeto del registro de la fotografía del estallido social. Entonces, y quiero decir que son tres fuentes que requieren trabajos distintos, no se puede leer de la misma manera en términos de la metodología de la investigación, pero son tres fuentes que de alguna otra manera se escribieron en torno a lo inmediato del acontecimiento y que tenían como objeto el tiempo, la disputa por el tiempo. Entonces, eso era lo que lo unió, más que digamos, la divergencia porque hay que leerlos de manera distinta, pero lo que los unificaba era de que todos esos registros tenían como objeto la preocupación y el debate en torno al tiempo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo un comentario, si... Moira, por favor. Sí, gracias, Daniel. Bueno, primero gracias, Cristina, la verdad me pareció fantástica tu presentación y el artículo. Súper interesante el enfoque y la verdad trae un montón de ideas que están buenas también para aplicar a otras cosas. Bueno, pienso muchas cosas, pero voy a concentrarme en una que pensé a partir de lo que decías recién, de los registros que están pensados para ser efímeros, de alguna manera. Porque el mes pasado fui a Santiago y fui al Museo de la Revuelta, y es muy curioso porque justamente en ese contexto estas pegatinas y grafitis y demás que se supone que iban a ser efímeros están todos congelados en un museo, ¿no? Sí.
y había como un aire, bueno, y además había sido después del plebiscito, entonces había como un aire de nostalgia, y me parecía muy impresionante comparándolo con procesos argentinos, porque por ejemplo en Argentina hay mucha, bueno, que es donde vivo yo, hay mucha, entre ciertos sectores hay mucha nostalgia con lo que fue diciembre del 2001, un proceso también de revuelta popular y de represión, digamos, con muchos parecidos con el de Chile en un punto, pero claro, sentimos nostalgia, no sé, 10 años después, ahora 20 años después, pero en este caso ya es una nostalgia que se da 2, 3 años después, ¿no? Y entonces pensaba en esto, cómo se van acortando los tiempos, también pensando en temporalidad, ¿no? Cómo es tener nostalgia de algo que pasó, digo, pensando en la historia del país, es hace 2 minutos, ¿no? Me parecía, si habías pensado vos como en esta cuestión de cómo es alguno de esos registros que se suponen que eran efímeros, y la gracia justamente era que fueran efímeros, se terminaron congelando en un cierto imaginario de ciertos grupos. Y yo creo que la pregunta que hace Moira es súper interesante porque efectivamente el Museo de la Revuelta es un museo que nace muy casi encima del estallido social, en esta idea de tratar de captar algo que en Chile no se había producido hace mucho tiempo, y eso también es una lectura performática, es decir, eh, era nuestro 2001 o nuestro, sí, era como nuestro 2001, y quizás más que eso incluso, porque el 2001 argentino no quería desmontar todo el escenario político institucional argentino. O sea, es cierto, el que se vayan todos estaba allí, pero no estaba, digamos, puesto en disputa la Constitución, que era el gran peso que nos movía a nosotros. Yo creo que el Museo de la Revuelta merece un objeto de reflexión por sí mismo. Por cómo es que se está teniendo una nostalgia y la necesidad de conmemorar en el mismo momento en que todavía el acontecimiento no está cerrado. Creo que eso es una particularidad de esta conciencia de tiempo presente que está queriendo mantenerse como un presente extendido. Y creo que además está muy relacionado con esta idea de este tiempo se explica en función también de los elementos más contemporáneos de este tiempo. Y puede resultar súper redundante, pero tiene que ver con esta idea de que no es necesario recurrir a las experiencias pasadas para comprender el tiempo contemporáneo, porque lo que vivimos en el 2018 se entiende por la experiencia propia del 2018 y su manera de organizar el tiempo. Entonces yo creo que ese Museo de la Revuelta, que yo pretendo estudiarlo, digamos, en el proyecto de investigación que estoy iniciando, es una de estas características, como diría Nora Rabotnikov, sobre este clima actual de época, y que viene a dar cuenta de esta interacción generacional conflictiva que estamos viviendo hoy día, de esta imposibilidad de que esto esté en el Museo Histórico de Chile. Hay que armar un Museo de la Revuelta, porque ese Museo de la Revuelta refleja una experiencia que no se puede retransmitir, ni que los viejos nos pueden contar, ni que necesitamos la experiencia de los viejos contada en el museo. Y con los viejos me incluyo a mí, y disculpen si aquí hay otros jóvenes que no se sienten representados en esa imagen, pero estamos hablando de lo que Moira decía, tan poco tiempo, ¿sí? Pero las generaciones, como dice Mannheim, no tienen que ver con una cantidad de años, 10 años, 20 años, 30 años, tienen que ver con esas marcas generacionales, esos momentos a veces agudos de politización, y el 18 de octubre fue eso en la sociedad chilena, y por eso la necesidad de hacer un museo de la revuelta, y donde todavía se están recibiendo cosas digamos, objetos para poder poblar ese museo. Entonces es interesante porque muchas veces uno dice, cuando tú conviertes algo en un museo, lo conviertes en memoria, también le quitas la potencialidad política transformadora. Y entonces el 18 de octubre, en vez de ser un gatillador de transformación, se convierte en un objeto de conmemoración. Y de hecho, hasta hace la semana pasada estábamos preocupados por qué lo que iba a pasar el 18 de octubre y cómo se iba a conmemorar. Entonces creo que
es súper interesante respecto de precisamente de las disputas sobre el tiempo, porque podría estar allí incluso podríamos decir, un revés conservador, en el sentido de musealizar tan tempranamente la experiencia, digamos, transformadora que contenía el estallido social. Si es que la tenía, porque yo también tengo mi duda respecto de si efectivamente era tan transformadora o no, a propósito de las disputas intergeneracionales que están allí. Pero eso es objeto de otro tema, de otro debate. Bien, ¿alguien más que quiera preguntarle a Cristina o comentarle? Yo puedo decir algo Por más, supuesto. pero solamente si nadie... sí, bueno, gracias por la respuesta. También quería pedirte si después nos podés compartir, por favor, el link de este artículo que mencionaste de la Universidad de Sí, Concepción, claro. si no me equivoco. Pero con esto último que decías, pensaba de alguna manera que el clásico principio de la distancia histórica, ¿no? Como que se da por una cuestión generacional y no por una cuestión de paso del tiempo. Bueno, ya de por sí es de viejo decir que no es paso del tiempo. En un punto es paso del tiempo cuando hay un cambio generacional, ¿no? Pero pensaba como esta cuestión de que la distancia se pone a través de la generación, el cambio de generación, digamos, y no a través del paso del tiempo cronológico, termina habiendo dos temporalidades simultáneamente, ¿no? Porque está el tiempo de los viejos y el tiempo de los jóvenes, que viven en simultáneo, pero que están separados por supuestamente por una brecha enorme, ¿no? Me parece súper interesante como fenómeno para pensar la temporalidad. Y me interesa muchísimo, si vas a seguir con el tema del Museo de la Revuelta, seguir enterándome de lo que hagas con eso. Gracias. Sí, yo creo que el tema de la interacción generacional hoy día es una buena entrada para comprender estas disputas sobre el tiempo. El otro día en un seminario sobre este tema, a propósito de estudiar intergeneracionalmente los partidos políticos, estoy trabajando en un proyecto sobre la democracia cristiana, conversábamos con Eugenio Tironi, que estaba invitado allí, respecto de cómo, por ejemplo, en el estallido social, él tenía una lectura bastante, digamos, como poco promisoria del estallido. Decía, en el estallido social, nosotros pensamos que, esto lo dice Tironi, no lo digo yo por si acaso, me saco de todas las responsabilidades, entonces voy a parafrasearlo, decía, en el estallido social lo que vimos fue la combinación de fuerzas intergeneracionales que estaban en disputa y donde básicamente quienes llegaban al centro de la Plaza Italia eran jóvenes que estaban pidiéndole al Estado que se hiciera cargo de algo que en las sociedades, podríamos decir, no contemporáneas, se producía por la vía de la solidaridad intergeneracional. Hoy día, decía Tironi, los jóvenes que fueron a protestar porque no hubiera más AFP, no es porque quisieran un sistema necesariamente solidario, y esto lo dijo Tironi antes de que perdiera la prueba, no es porque quisieran un sistema más solidario, sino que es, Estado, hágase cargo de estos señores que son mis padres, porque yo no me quiero hacer cargo de ellos, ni quiero tener hijos, y entonces y es parte, digamos, de una expresión generacional. Yo no quiero hijos, no quiero responsabilidades ascendentes ni descendentes. Y cómo de alguna u otra manera eso podía estar presente, digamos, en los choques porque el estallido social no hay que leerlo solo como una crítica al sistema versus la posibilidad de un Estado social de derechos. También estaba escriturado en una jerga neoliberal. Es decir, yo quiero otro sistema de educación, o quiero gratuidad vía sistema voucher extendido, quiero no más AFP porque quiero esto, pero quiero que no toquen mi plata y quiero que mi plata sea heredable, y todas esas cosas convivieron en el estallido social. Y entonces, esas múltiples convivencias de demandas, creo que el Museo de la Revuelta ha explorado más aquellas que tienen una especie de continuidad política, o que le dan al estallido social un peso político anticapitalista o antineoliberal, antisistémico. Pero si uno caminó por las calles de Santiago en esos días,
o en esos meses, se dio cuenta de que estas cosas estaban en un choque. Y creo que es en ese tema, el tema de la interacción generacional resulta bien interesante como una matriz de exploración que no va a explicar todas las problemáticas que estamos viviendo como sociedad, pero sí algunas pistas respecto de la conflictividad que tenemos hoy día para convivir armónicamente en el presente. ¿Puede? Hugo, por favor. Sí. Profesora, una pregunta. En el periodo de finales de gobierno militar o dictadura y en la transición, digamos, si se le puede llamar ese periodo de transición, existían una serie de medios de comunicación escritos y que era como la vitrina del pensamiento de la izquierda más o menos renovada, y la no tan renovada, sino la más de izquierda, digamos. A pesar de que el Partido Comunista no tenía su órgano de difusión. Sin embargo, era eso. Y después los intelectuales que escribían en esta revista, a raíz de su abrupta desaparición, producto del financiamiento, me acordé de Tironi, empezaron con estas revistas más académicas a través de los centros de estudio. Entonces, me gustaría saber cómo, si visualiza, si hay alguna relación en esta desaparición de esta vitrina o de esta canalización de este pensamiento, a lo mejor de malestar, porque sí se veía cierto malestar también en los últimos números de estas revistas de crítica al modelo, etcétera. Si tiene algún impacto en lo que pasó después con el estallido, es decir, la eliminación de alguna vitrina o algún medio de comunicación que pudiera reflejar lo que estaban sintiendo, digamos, la gente, digamos, que se veía muy aprisionada, digamos, por el modelo. Esa es una pregunta. Y otra pregunta, me gustaría, el enfoque que tú le das a la teoría del tiempo presente, ¿cómo dialoga con otras disciplinas que también están analizando este fenómeno? Disciplinas, por ejemplo, la ciencia política. Vemos que hay muchos cientistas políticos que han analizado el estallido, entonces me gustaría saber cómo se complementa, si dialoga, si entra en tensión, cómo se puede complementar esto. Yo digo porque yo soy especialista en estudios internacionales y creo que la historia del tiempo presente es un buen puente disciplinar entre la historia y las relaciones internacionales. Gracias, Hugo. Respecto de la primera pregunta, creo que hay que hacer como algunas distinciones de los tipos de escritura existentes, digamos, en la época de la dictadura militar. Uno, están las revistas que se han denominado de oposición, estas que se vendían en los kioscos, como Apsi, Análisis, Cauce, ¿cierto? La revista Hoy, y que forman parte de un mundo revisteril, podríamos decir, más tradicional, digamos que no tiene grandes distinciones respecto del mundo revisteril político que se formado, digamos, a partir de la década del 30. Pero simultáneamente, en la década de los 80, y esto es una diferencia, digamos, muchos de los intelectuales que escriben en estas revistas están produciendo en otras revistas que no tienen ese carácter, como Proposiciones, por ejemplo, para poner una del sur, o como la revista de Cieplan, o como los cuadernos o los libros y documentos de trabajo de Flaxo. Otro tipo de registro que era bastante crítico y donde uno puede rastrear el proceso de renovación de la izquierda, ¿sí? Distinto del Siglo, que es un órgano que durante la época, digamos, de la dictadura está escrito básicamente para el mundo propiamente comunista. U otras revistas como Unidad y Lucha, Convergencia Socialista, que son revistas paramilitantes. Aquí estoy hablando de estas revistas destinadas como al público político masivo, abierto, con ciertas restricciones, pero que podríamos decir que estaban estas revistas que de alguna otra manera entregaban un debate un poco más digerido, y estas otras revistas políticas, académicas, que estaban en los centros políticos de oposición. Yo creo que hay que hacer esa diferencia, aunque es bien especial que, por ejemplo, tú puedes encontrar en Proposiciones
columnas que están después copiadas, o sea, no copiadas, pero reproducidas en APSI o en Análisis, etcétera, y también en algunas del círculo, por ejemplo, de como Convergencia Socialista o en Chile América o en Diálogo Feminista, etcétera. Hay un circuito allí bien interesante a explorar. Y creo que son revistas de distinto tipo. Ahora, son estas primeras revistas las que de alguna otra manera tratan de configurar lo que Habermas diría como la opinión pública, la que terminan por temas de financiamiento, pero también por una posición política de un sector de la concertación, de que estas revistas no eran necesarias porque el libre mercado debía generar la posibilidad de que estas revistas emergieran. Y hubo intentos de emergencia de revistas que aglutinaron estos narrativas críticas de la transición. Porque yo creo que ha primado mucho en Chile la idea de que la década de los 90 es una década perdida, donde no hubo crítica, donde todos nos fuimos a los malls a comprar y creo que eso no es tan así. Y una revista súper interesante que yo tengo algún escrito sobre ella, es la revista de crítica cultural, la revista que dirigía la Nelly Richards. ¿Y por qué es tan interesante esta revista que empieza en el 90 y termina en el 2007? Porque en la revista Crítica Cultural uno puede encontrar los debates político-intelectuales feministas, los debates de subalternidades, de posmodernismo, medioambientalistas, los debates, digamos, incluso del mundo donde se debate el tema de la identidad de género, y pareciera que eso pasó así como que de repente irrumpieron en la escena pública y no estaban en ninguna parte. Bueno, la revista Crítica Cultural es una revista bien interesante para seguir esa pista. Y otro intento que no tuvo mucho éxito, pero que también sirve para estudiar esa época como crítica, es la revista Rocinante. Creo que son dos revistas de estos años, post dictadura, que recogen el pensamiento crítico. Y de manera quizá un poco menos, porque tuvo su época cuando recién se instala en Chile, lo que fue la experiencia de Le Monde Diplomatique. Entonces, eso como para evitar, digamos, pensar en esta idea de que se acabaron todos los medios de debate político crítico, porque se terminó la revista APSI, Análisis, Hoy, etc. Y esto es un sector, digamos, de la izquierda renovada también. Lo que pasa es que normalmente uno solo asocia a la izquierda renovada al mundo socialista que entró a la concertación, pero esta es parte de la renovación de la izquierda también. Y respecto de tu segunda pregunta sobre los diálogos con otras disciplinas, bueno, yo creo que la historia del tiempo presente es como un campo interdisciplinario o con necesidad de interdisciplina permanente, porque a mí no, o sea, quiero decir que yo puedo leer un texto historiográfico como un texto de ciencia política que trata de desentrañar lo que está ocurriendo sin la necesidad de hacerme el cuestionamiento de si esto es historia o no es historia. ¿Sí? Y por eso quizá me he ido vinculando mucho más a trabajar estos textos desde las narrativas intelectuales que de las diferencias disciplinarias, aunque sé que es necesario considerarla y que se escriben con metodología y con objetivos distintos. Si uno quiere comprender el presente y el debate intelectual te parece relevante para comprender el presente porque performan la realidad, entonces esas distinciones disciplinarias pueden resultar poco generosas para lo que uno puede ganar en la comprensión del tiempo presente. No quiero decir que una sea más relevante que la otra, tienen objetivos distintos, pero como yo estoy preocupada de cómo intelectualmente se construye este tiempo, me sirven todos esos registros. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Yo te quería preguntar, para ir cerrando, Cristina, bueno,
evidentemente tú conoces el libro La última catástrofe de Rousseau, ¿no? Donde establece una especie de teoría para la historia del tiempo presente. Llevándolo al caso de Chile, no sé si te parece a ti, ¿no? Como especialista en los 80, en los 90, en la actualidad, si existe la posibilidad de establecer que en algún momento el 11 de septiembre fue nuestra última catástrofe Mm. y que el estallido social, a partir de la quema del metro, sobre todo, porque poco se ha analizado el impacto que tuvo ese día, ¿no? Esos días, el impacto de fuego, ¿no? De quemarlo todo, esta frase también que se estableció. Si no viene a disputar, desde un punto de vista simbólico, el estallido social, el 18, es nuestro 18 de octubre, una especie, no me gusta pensarlo como una última catástrofe, pero sí como el acontecimiento disruptivo, ¿cierto? Que viene a complejizar ahora una especie de nuevo tiempo presente. Porque claro, el 11 de septiembre del 73, por un asunto cronológico y natural, va a ir quedando en ese pasado cada vez más remoto, cada vez más alejado, ¿no? Lo que quizá hoy día son los años 20, 30, 40, 50, 60, ¿no? Por un asunto de que seguimos avanzando cronológicamente en el tiempo. Pero, ¿qué te parece a ti esta idea que tú la conoces, evidentemente, porque yo la vengo tratando en el postdoc que tú has apoyado? ¿Ya? ¿Qué te dice eso? ¿Qué te genera? Yo tiendo a coincidir contigo respecto de que esta podría ser nuestra última catástrofe. Pero quizás donde más se juega con eso es la iconografía. Si tú miras esa iconografía que yo mostré en el artículo, la idea del golpe militar, la imagen de Pinochet como el inicio, digamos, del tiempo que se quiere terminar, porque finalmente el estallido es para terminar a esa continuidad de tiempo, no es para continuarlo, sino que son estos años, ¿sí? Es bien, digamos, es bien simbólico de esa representación del tiempo, porque muchos de los que están en la calle no vivieron la dictadura militar, sin embargo, hacen nacer allí y están los gritos de quienes fuimos a las marchas, que va a caer la dictadura de Pinochet, como si todavía siguiéramos en dictadura y nos saltamos la transición, o como si la transición hubiera sido solamente la continuidad de la dictadura con otro término. Y entonces esta idea de los 30 pesos, de los 30 años o de los 40 años es precisamente una disputa que creo, por ejemplo, cuando se conmemoraron los 30 años del golpe de Estado en Chile, hay una columna que está en el libro de Patricio Navia, El Chile post-Pinochet, que también es una columna bien interesante porque esa es una pregunta temporal interesante. Dice, Chile, ¿treintañero o quinceañero o treintón? Es el título de ese artículo. Y esa pregunta que se hacía Patricio Navia, más allá de que uno le gusta o no le gusta lo que escribe Patricio Navia, es una pregunta temporal de decir, bueno, Chile se reconoce en los 30 años del golpe como quinceañero, se reconoce como su última, o sea, su nacimiento del mundo presente, del tiempo presente, el plebiscito del 88, o somos treintones y nos seguimos reconociendo en el golpe de Estado del 73. Y lo que Patricia Nava decía allí era que no era una pregunta, digamos, solamente una pregunta intelectual, reconocer hacia dónde se orientaban los debates en Chile, hacia si seguíamos, digamos, reconociendo que nuestro presente había nacido en la dictadura, o dábamos un salto grande hacia el futuro y nos reconocíamos en nuestro origen del presente en el 88. Claramente el 88 no lo fue. Y entonces hoy día resulta que somos más cincuentones que incluso treintañeros, porque esa metáfora remite, digamos, a la dictadura. Entonces, creo que el estallido social buscó romper con eso, y por eso esa cronología del tiempo y de poner el inicio
de ese tiempo que se estaba tratando de cerrar en la dictadura militar. Porque nadie dice que alguien podría haber puesto en el estallido social las revueltas populares o el proyecto, digamos, anticapitalista de la Unidad Popular. No está Allende en las figuras del estallido social, en las figuras temporales. Aparece Allende en algún, pero nunca aparece en una secuencia temporal. Entonces, no, el estallido no se reconoce en Allende. No se reconoce en las figuras de la revolución de los 60 tampoco. Entonces es interesante, digamos, esa idea de la última catástrofe y por eso también es tan interesante como aparece narrado en el Museo de la Revuelta. La idea de musealizar también ese momento icónico como marca de nacimiento del nuevo tiempo. Gracias, Cristina. Parece que vamos a cerrar entonces. Ha sido una sesión fantástica. Te agradecemos enormemente, Cristina, tu tiempo. Sabemos que una decana es una mujer muy ocupada. Así que saludamos a quienes se han conectado a través de esta red, a los que nos están viendo en otro tiempo, el tiempo de YouTube, ¿cierto? Que tal cual el de Twitter también parece ser un tiempo muy presentista. Así que nada, pues Fernando, cierra tú. Muchas gracias, Cristina. Como la mayoría de las sesiones, como todas las sesiones han sido muy ricas en perspectivas, en propuestas, en esta posibilidad de pensar cuestiones. Yo realmente te agradezco mucho y agradezco a todos los presentes en esta sesión por esta posibilidad de diálogo que siempre enriquece. Muchas gracias, Cristina. Voy a decir una cosita antes Claro. de que Cristina pueda cerrar con sus propias palabras. Tenemos dos eventos que se vienen, uno próximo, porque Fernando visita Chile y viene a la Católica de Santiago a un seminario sobre metáforas y historia conceptual, algo así, ¿no? Sí. Así que lo tendremos por acá y va a ser híbrido. Él viene, ¿cierto? Viene Fabio Wasserman, también argentino. Y yo les voy a enviar a todos ustedes, ¿cierto? En el correo que tenemos en el seminario, les voy a enviar esa información por si a alguien le interesa. Y tenemos en noviembre próximo, no una sesión del seminario, sino que un coloquio, ya que ha organizado Fernando entre teóricos de la historia chilenos, argentinos, brasileros y mexicanos, por cierto, obviamente, ¿ya? Y nos ha ayudado en esto Marienes Mudrovich. Y estará Pablo, que lo tenemos acá presente, a cual mandamos un abrazo, y Cristina, desde la Mesa de Chile, y quien habla, por cierto. Así que nada, Cristina, muchas gracias. Bueno, yo quiero darles las gracias a los organizadores de este seminario que ya lleva varias sesiones por esta afán y persistencia en debatir sobre temas que a muchos historiadores les parece la fomedad misma, ¿sí? Como la teoría de la historia pareciera que no entrara en la historiografía, y creo que aquí hay un espacio de encuentro muy rico, además de distintas perspectivas. Yo conocí a Fernando hace muchos años atrás en Madrid, en un seminario de Iberconcepto, cuando Fernando presentó sobre metaforología y Blumenberg, me acuerdo, hace un montón de años atrás, así que me alegro mucho de volver a verlo y saber que va a estar aquí en Santiago, y veo cómo por esas particularidades de la vida uno se va encontrando, a pesar de que no siempre los temas que nos convocan sean los mismos, con personas como el Pablo, al que me ha tocado verlo más cerca aquí en Valparaíso, pero dialogando sobre estos temas, y que hace poco tiempo hizo el ejercicio editorial de sacar lo que expusimos en un seminario sobre estos temas, y sacarlo como libro, que también eso es muy, muy positivo, porque pese a que existen todos estos espacios virtuales, el libro sigue siendo un objeto importante para plasmar, digamos, la escritura. Así que les agradezco a todos su tiempo, su paciencia. Yo agradezco además estos espacios académicos porque Daniel dice ser decana es estar súper ocupada, pero estar súper ocupada de cosas poco académicas. Y creo que darse el espacio para tener estos
estos intercambios son lo que hacen que la vida académica y que la vida de una decana dentro de una universidad tenga sentido. Si no, me hubiera convertido en administradora pública y no fue eso lo que quise hacer de mi vida. Así Muy que bien. muchas gracias. Gracias a ti, Muchas Cristina. gracias, Nos Cristina. despedimos. Gracias. Que estén Un muy abrazo bien. virtual a todos. Chao. Todas Chao, y a chao. todos. Un Gracias. abrazo.